Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto el estar aquí con ustedes y bienvenidos a este canal y a la plataforma como tal, en la cual para mí es un honor que sigan mi contenido, ya sea las videoconferencias, las imágenes, este medio de verbalización ante temas en los cuales vivimos actualmente. Y para mí es muy grato y un honor el poder compartir los conocimientos que tengo y también el conocer qué es lo que piensan ustedes y qué es lo que sienten respecto a las experiencias vividas, ya sea de manera agradable o de manera desagradable, y la experiencia, qué aprendizaje les dejó ante las anécdotas ya mencionadas. Ante ello hago hincapié, ya que en esta parte del pensamiento es una función que también llega a alterar toda nuestra funcionalidad psíquica y en la manera en la cual actuamos en nuestro día a día. Ante ello quisiera mencionar que hay pensamientos totalmente destructivos y auto eh, desvalorativos con nosotros mismos. Ante ello quiero mencionar algunos, ya sea la parte desde el pensamiento dicotónico, ¿no? Ya que algunas personas ante este pensamiento hay un bueno y un malo. Pienso que, o eh, esto no va a ser de tal manera, o esto sí va a ser de tal manera, sino ver otro tipo de variantes como tal. Ver más allá de ese sí o no, o ese color blanco y negro, sino qué percepción tengo, qué alternativas cuento en este momento, o las redes con las cuales cuento para el apoyo de esta situación en la cual estoy pasando yo. Entonces, posteriormente, el auto observarse, y si yo tengo este tipo de pensamientos, quizá es un factor en el cual no me haga o no perciba más allá de lo que está sucediendo. Ante ello, también identificar la manera en la cual estás pensando desde un enfoque cognitivo, la manera en la cual te refieres hacia los demás y hacia ti mismo. Y en este caso nos vamos hacia las autoetiquetas, ya que una autoetiqueta es soy un menso, soy un tarado, etcétera, que son perjudiciosas para nosotros mismos y quizá no nos llevan a ninguna funcionalidad, o quizás sí, pero de manera no constructiva. Y ante esta parte no constructiva me hago énfasis a todo el modelo en el cual como personas nos desarrollamos, ¿no? Ya sea la familia, lo social, el enfoque que le damos a la situación de nuestro desarrollo y este tipo de constructos, e incluso también los introyectos tienen que ver mucho en determinadas acciones o conductas que llevamos en nuestro día a día. Trabajarlas es ver de dónde vienen, si de una parte familiar, desde una parte social, y para qué me sirve o qué hago yo con este tipo de constructos o introyectos, si me están funcionando adelante, y si no me están funcionando, cómo he de trabajar desde una postura con un especialista de la salud mental o con algún profesionista respectivamente a la salud, ya que es un trabajo interdisciplinario en el cual tiene que llevarse a cabo diversas acciones y ante ello llevar todo un proceso en sí. Entonces la autoetiquetación viene con todo ese constructo y con todo ese peso, que viene también con funciones de inferioridad, funciones que estoy haciendo algo pero soy demasiado escaso ante estas situaciones y no lo afronto y me retiro. Del mismo modo viene la parte de el etiquetar a otra persona por observar que no está cumpliendo con las expectativas que las demás marcas mencionan. Entonces hay que observar de dónde referimos, si tanto para mí o hacia las demás personas, o si yo tuve un caso como tal, me gustaría conocer la funcionalidad y cómo lo afrontaste en esta parte de la etiquetación y la autoetiquetación, ya que no son de manera totalmente racional, ya que llevan una connotación totalmente irracional y no lleva ninguna deliberación hacia nuestra vida como tal. Son factores en los cuales tenemos que detectar, porque sabemos que tenemos las herramientas cuando lo trabajamos, cuando vamos a ciertos seminarios, cuando vamos también al área educativa y nos presentamos alguna situación en la cual determinamos y mencionamos esto, lo estudié, pero
tengo miedo o tengo ansiedad o esto no va a ser como yo tenía planeado. De ser así, también te hago referir que confíes. Por ende, la autoeficacia personal percibida hace referencia de toda aquella situación que tienes de ti mismo y a la afrontación de los factores en los cuales estás en ese momento, cómo llevarlos a cabo y cómo deliberar una postura viable ante aquella situación. Si no es así, te hago mencionar que acudas a un profesional que te apoye, que retroalimente, que haya este diálogo constructivo, eficiente para ambas personas, no un diálogo que de cierta manera causa temor, miedo, humillación, reprime sin guiar a la otra persona. Y para ti mismo, si observas o hay alguien que hace este tipo de contenidos hacia alguien, por favor llévalo a una persona de que está a cargo para que lleve toda esta funcionalidad de qué sucede ante ello. Entonces, la autoetiqueta y la etiqueta son factores que tenemos que identificar y el poder llevarlo a cabo, ya que esto al no hacerlo causa estrés, ansiedad, soledad, aislamiento, también algunas psicopatías como podría ser situaciones que lo lleven a una depresión, situaciones que lo lleven a una fobia, a un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces hay que observar estas posturas como tal y también hago referencia sobre la parte de nuestras emociones, el interactuar con ellas ante estas situaciones de pensamiento que estamos teniendo, permitirte el expresar tu emoción de cierta manera como tal, afirmar lo que tú estás sintiendo y ponerle nombre a lo que tú estás sintiendo. Ante si esta situación te está llevando cierta determinación, si quieres llorar, permítete el llorar, permítete el sentir esa emoción, ponle nombre y siéntela. También la parte en la cual interactúa con tus emociones y como he mencionado, no hay emoción buena ni mala, sino que hay un equilibrio de ellas. Por ende, también la parte de el concepto deberías o debeísmo que se utiliza en la parte de debo ser, debo de tener cierta capacidad de, entonces viene toda esta funcionalidad del debo, que no lleva una función a otra, entonces viene esta parte de la comparación hacia debo ser como él, por qué no soy, tengo o debo de, actividades como tales en las que lleva a haber ciertas situaciones confrontativas con uno mismo o hacia las otras personas, y también esta situación del debes de va construida hacia otro tipo de personas en las cuales deben ser más que cierta cosa. Entonces llevan factores de riesgo. Hay que conocer si esta parte del debeísmo o el debes tiene una connotación que lleva a deteriorar nuestra vida en ciertas funciones o en ciertas áreas, y ya que ante ello pues también yo percibo que hay culpa, y esta culpa va de dos enfoques: desde la manera en la cual la culpa va referida hacia uno mismo, hacia este autodaño, este autodaño que nos hacemos verbal hacia nosotros o incluso físico, entre otras características en sí. Entonces, si esa culpa sigue ahí, también hay ciertos factores de ira, que la ira comúnmente la desplazo ante otro individuo, ante otras personas o hacia mí mismo. Entonces también el detectar las funciones en las cuales determino estas dos funciones en sí. Lo mencional es de lo irracional a lo racional, de qué manera empezar a tener ciertas o ciertos pensamientos que sean de manera constructiva, que tengan algo que ver con respecto a lo que sí tengo, a la manera de observar otros panoramas, eh, si lo que conoces o sabes ya está, quizá la parte de investigar, la parte de buscar herramientas en ciertas redes digitales, eh, el no compararse con otra persona entre sí, pueden ser factor de mucha ayuda, y la identificación de las emociones también puede ser una parte totalmente fundamental a lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento e interactuar con ellas. Es un poco de lo que vengo a hablar, de lo que me gustaría que se conozca, y también la manera en cómo esta parte la llevamos a cabo ante ciertas situaciones como tal. Entonces,
Ante ello, lo importante es acudir con un profesionista o un psicoterapeuta, psicólogo como tal, para tener toda esta parte de autoconocimiento, el autoconocimiento y también la parte hacia uno mismo, interacciones, de dónde viene esto a dónde pertenece, si esto me hace sentir de cierta manera, entre otras características y sin fin. Entonces, pues agradezco mucho la parte en la cual ustedes han estado aquí en este espacio y muchas gracias, excelente noche y cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerla de manera mediante mi Messenger, en el cual estoy como Edward Ramos. Y un gusto y un placer el poder compartir con ustedes todos aquellos conocimientos, tanto de toda esta función y ambos tener una retroalimentación ante ello. De ser muchas gracias y hasta luego.